y amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 3, verso 1 al 10, hemos dado lectura, y haciendo simplemente una breve reseña, ¿sí? Entendamos en esta preciosa carta de qué manera Pablo trata a la iglesia de los Corintios como a niños espirituales. Sí, recuerden que ellos estaban de alguna manera divididos, unos con Pablo, otros de acuerdo a la doctrina de Cefas, otros de acuerdo a lo que enseñaba Pablo, otros de acuerdo a lo que Cristo mismo había plantado en sus corazones, pero cada uno de ellos no se identificaba con un solo cuerpo. ¿Cristo está dividido? Obviamente no. Mas sin embargo, cuando hacemos acepción de personas y buscamos preferencias, podríamos causar una mala postura delante de los hombres al ver ellos en nosotros que no estamos en unidad en Cristo Jesús. Mi amado hermano, Cristo se identifica en toda la iglesia. Pablo hace mención en los versículos que hemos estudiado que uno es el que siembra y otro puede ser también el que riega, ¿sí? El que se dedica a dar una labor de seguimiento. Pero la Escritura dice que el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. El crecimiento lo da Dios. Y santos hermanos, tomando como fundamentos estos principios, en el verso 10, el jueves anterior, habíamos mencionado que Pablo se preocupa no solamente de aquel que ha sembrado y de aquel que ha tomado la labor de regar, ¿sí? O de cuidar esa siembra, sino que también ahora Pablo nos interpone y de alguna manera nos afecta, haciéndonos una pregunta al decirnos, pero cada uno mide cómo sobreedifica o cómo construye luego de que el Señor ha puesto en nosotros las bases. En eso andamos mucho el jueves anterior, haciendo referencia, tomábamos como ejemplo la construcción de una vivienda, cómo ésta puede ser edificada y con qué materiales debe de ser edificada. De eso, mi amado hermano, dependerá nuestra solidez y permanencia en el Evangelio. Muchas personas, mucha gente se retiran del Evangelio porque no han sobreedificado de una manera correcta su vida. Ahora bien, mis santos hermanos, Dios es el que da el crecimiento a todo hombre, a todo creyente. Dice en el versículo número 11, acompáñenme por favor a ese texto, porque nadie puede poner, decía el apóstol Pablo, otro fundamento, recordando que ¿quién era el fundamento? Cristo mismo. Eso ya lo vimos en textos tradicionales también, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si me acompaña rápidamente en la primera carta del apóstol Pedro, ese texto ya lo dimos, pero vamos simplemente a recordarlo. Primera carta del apóstol Pedro, más adelante, es decir, de las cartas de Corintios, antes de las cartas de Juan. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos número 4 y 5. Primera de Pedro 2, versos 4 y 5. Dice, acerquémonos a él, piedra viva, recordando que él es el fundamento de todo creyente, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, nos dice el verso 5, como piedras vivas, sed edificados como casa, como nos compara el Señor, como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, dice ahí, pero ¿de qué manera? No carnales, sacrificios espirituales, aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Ahora bien, esto ya fue leído y explicado en su debido momento. Entremos en materia en esta noche. Verso número 12. Y si sobre este fundamento, ahora, ¿quién era el fundamento? Cristo. Recuerde esto, si sobre este fundamento alguno, dice ahí, edificare, es decir, recuerde la demanda del versículo,
número 10 en la parte final. ¿Qué decía el apóstol Pablo en ese versículo? Pero cada uno mire cómo sobreedifica, cómo construye encima de las bases que ha puesto en este caso el Señor, que ha puesto en el caso bíblico de Corintios un Pablo, un Apolos o un Cefa. Cada uno debe de ver cómo debe de construir o cómo debe de seguir la construcción que el Señor empezó en nosotros. Mi amado hermano, esto es muy importante para poder edificar o construir nuestras vidas conforme a un cristianismo sano. Si yo le podría asegurar que si alguien le entregara a usted su casa con una losa y con pilares, yo le aseguro que usted haría todo lo posible para que las paredes de esa segunda planta llevaran una estructura semejante a la que se le ha dado en construcción. Sería una locura poner en pilares de cemento armado hierro, poner paredes de caña, ¿verdad? No estaría al unísono conforme a la estructura con que ha sido construida esa vivienda. Pues parece ser que en la vida de un creyente muchos cristianos ponen en su construcción, ponen herramientas o elementos de construcción que no van afín, que no van acorde a la obra que Cristo hizo en nosotros. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta preciosa noche. Dice el verso número 12: y si sobre este fundamento alguno edificare, y dice ahí oro, que se podría decir que es uno de los metales o una de las piedras más preciosas que en la actualidad sí se puede obtener. Otro dice ahí plata, y considera también piedras preciosas, pero cada vez va bajando, diríamos así, de categoría. Dice madero, heno, y aún pone ahí hojarasca. Versículo número 13, léalo por favor conmigo. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, quisiera por favor, antes de entrar en explicación de este texto, ¿sí? de este argumento bíblico, con un texto bíblico que lo tenemos en el libro de Zacarías. Acompáñenme por favor al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está Zacarías? Entre Génesis y Apocalipsis, decimos. Zacarías, ¿ya lo tiene? En el capítulo número 13, si no lo encuentra, vaya al índice, que ahí lo va a encontrar. Zacarías, capítulo número 13. ¿Ya lo tiene? Verso número 9. Voy a tomar como referencia este texto. Dice el Señor: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré, ¿sí? Como se funde la plata. Ahora, ¿cómo se funde la plata? Metiéndolo en ¿dónde? En la refrigeradora. En el fuego. Los metales se suelen, diríamos así, diluir a altas temperaturas. Amén. Versículo número 9. Y los fundiré como se funde la plata. Ahora, ¿para qué lo hace el Señor? ¿Cuál es la intención de probarlos a una alta temperatura? Versículo número 9 dice: y los probaré. Ahora, tengamos este principio de Dios. El Señor va a someter, si vimos el capítulo 3, ¿verdad? Verso número 12 de la primera carta a los Corintios, el Señor dice que la obra de cada uno será probada, pero probada ¿con qué dice? Con fuego. Ahora, cuando hablamos de fuego, simbólicamente estamos hablando de pruebas. Amén.
Estamos hablando de situaciones que el Señor va a permitir en nuestra vida para nosotros pasar por ella a fin de que podamos ser probados o a fin de que podamos llegar a descubrir de qué estamos hechos. Mi amado hermano, en la ley de Dios se establece de que el Señor ha de probar, sí, a su pueblo. Y aún el apóstol Pedro, mi querido hermano, más adelante que lo vamos a ver, así también lo ratifica. Pero terminemos Zacarías capítulo 13, verso número 9. Y los probaré como se prueba el oro. Ahora, ¿qué intención es la que Dios desea obtener? La prueba, pero también ¿qué cosa? La dependencia en el momento de la prueba. Dice el verso número 9 en la parte final: e invocará mi nombre en esa prueba, en ese fuego. ¿Y qué dice el Señor? Y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Sí, qué importante y qué gozo poder ver el rescate de Dios en medio de la prueba. Pero ojo, la prueba está ahí. El creyente tiene que ser probado. Su obra, sí, su edificación, lo que está construyendo, tiene que ser puesto de alguna manera a resistencia, para poder ver si realmente lo que ha construido tiene o no los elementos necesarios para poder, diríamos así, seguir creciendo. Mi amado hermano, usted, sobre todo las amas de casa, pues suelen probar la comida antes de servirla, ¿verdad? En el proceso de la cocción, usted, sí, de acuerdo a los ingredientes y al plato que está preparando, usted tiene, mi querido hermano, sí, la destreza de meter la cuchara, sí, en la olla y llevárselo a su boca para poder degustar si está o no está quedando acorde, sí, al platillo que usted está preparando. Usted a veces sí, a veces como diríamos, cuando está muy ocupado, inclusive saca la cuchara con algo y da a probar: ay, mira, ¿a qué sabe? ¿Verdad? Y le dan diríamos así, la evaluación: uy, como que está pasadito de sal, ¿verdad? Ahí es medio complicado. Si le falta no hay problema, se le agrega. Pero cuando se pasa es complicado. No digo que las amas de casa, ellas sí tienen sus fórmulas ahí y hacen sí, y rescatan los alimentos. Mi amado hermano, el Señor tiene que poner a prueba, sí, nuestra fe. Lo hace con la única intención para que nosotros crezcamos. Yo siempre les he mencionado esto con este tipo de temas. No confunda la prueba con la tentación. Amén. Son dos cosas totalmente diferentes, distintas. La prueba busca nuestro crecimiento. La tentación busca nuestra destrucción. La prueba viene de Dios, la tentación procede del maligno. Amén. Dios, mi querido hermano, usa las pruebas para evaluar y para darnos una oportunidad para seguir hacia adelante. El enemigo se aprovecha de nuestras debilidades y nos presenta así la oportunidad para caer en esas debilidades. Cuando uno está siendo probado, mi querido hermano, debe de ser sí, orgullosamente valiente y pasar la prueba, porque algo mejor le depara más adelante. En las tentaciones tenemos que vencer. En las tentaciones usted y yo debemos de sacar a relucir lo que somos en Dios, para que el maligno no nos pueda sí, tocar, no nos pueda hacer daño. Mi amado hermano, sigamos por favor nuevamente, ahora que tenemos un poco más claro el escenario del por qué el Señor tiene que probar nuestra vida. Dice el Señor en el versículo número 12, ¿sí?, del capítulo 3 de los Corintios: y si sobre este fundamento, pero recuerde, el fundamento de lo que usted, o sobre lo que usted quiere construir, tiene un solo gestor: Cristo Jesús. Amén. Si usted no tiene el fundamento correcto y pone oro, aun cuando le ponga la mayor cantidad de cosas preciosas, si el fundamento no es Cristo, todo lo demás es inservible, por muy adornado que éste sea. Muchos ante Jesús en el gran día final, ¿sí?, le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre fuimos a predicar, en tu nombre
hicimos todo. ¿Sí? Es decir, cualquiera que hubiera mirado la vida de ellos o la construcción de ellos, podría haber notado que brillaban de esplendor, porque todo lo que hacían era eso, majestuoso. Pero el fundamento nunca fue Cristo, en cuyo caso Jesús les responde: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Amén. Ahora, dice la Biblia, versículo número 12: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno, ¿qué cosa dice el Señor? Se hará manifiesta, o lo que bien se podría decir, se dará a conocer. Mi querido hermano, a lo largo de la historia, la iglesia fue puesta a prueba, fue puesta bajo el sometimiento del fuego, y muchos creyentes, mi querido hermano, no pasaron la evaluación, no pasaron la prueba. Muchos se constituyeron en traidores de la fe. Hay quienes dicen, mi querido hermano, que escribían, se retractaban, diríamos a manera textual, escribiendo cartas y firmándolas, renunciando a Cristo. Mientras otros, a su vez, mi querido hermano, se mantuvieron firmes a través de las persecuciones y pusieron en alto el nombre de Cristo Jesús. Ahora, la iglesia actual, como solemos decir nosotros, no debiera ser muy distinta a la iglesia primitiva. Nosotros, como creyentes, anhelamos no pasar por tribulación, anhelamos no pasar por prueba, y tan, diríamos así, entusiastas estamos que rogamos a Dios que el rapto sea lo más pronto posible para no pasar por pruebas, ¿verdad? Todo el mundo, cuando se habla de pruebas o dificultades, dice: pero ya viene Cristo. Pero lo hace con el único afán de no pasar la prueba. Por eso es que la iglesia se aferra de pronto a un rapto, ¿sí? Diríamos así, pre, ¿sí? Cuando hablo de pre, hablo de antes, pre a la tribulación. Pero mi amado hermano, ¿qué pasaría si el Señor cambia el escenario? Mire que bíblicamente, nosotros ya hemos estudiado el Apocalipsis, bíblicamente hay soporte bíblico como para poder decir que la iglesia no va a pasar tribulación, pero también hay soporte bíblico para decir que la iglesia será arrebatada en la tribulación, y también hay soporte bíblico para poder sustentar que la iglesia podría pasar por tribulación también. Ahora, ¿cuál es el punto sobre todas estas posturas? Indistintamente de lo que usted quiera acoger, es que la iglesia tiene que estar preparada. Con tribulación o sin tribulación, un hijo de Dios debe de ser hijo de Dios en todo momento. Usted no se casa para decir: yo me caso simplemente para estar contigo en las buenas. Usted se casa para estar con ella en las buenas y en las malas. Cuando hay abundancia, ¿verdad?, de arroz, y cuando no hay ni siquiera para una rosquita. ¿Verdad que así es? Así es el matrimonio. Mi amado hermano, el creyente se aferra a su Dios, sabiendo que aún la prueba, sí, no es una razón o no es una causa para alejarse de Cristo, sino para aferrarse a Él. Quisiera, por favor, que me acompañara a la carta de Pedro. Mire que habíamos dado un texto bíblico, sí, o lo habíamos mencionado. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 5, la iglesia primitiva, cualquiera hubiera dicho: pasó por una gran tribulación. Pero yo sé que Dios ha reservado una tribulación sobremaneramente grande para el mundo entero. Pero la iglesia pasó por prueba, pasó por fuego, y cada uno fue probado y se vio de qué estaba hecho. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4, verso 12 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Señor, ¿ya lo tiene? Amados, miren cómo Pedro les escribe. Ahora, ¿cuál era el contexto bíblico en este versículo? Nerón era el emperador romano, un hombre desquiciado. Sí, un hombre que inclusive dentro de su reinado mandó a matar a sus parientes más cercanos. Sí, 1 de Pedro 4, verso 12.
El Señor, sí, avisorando el sufrimiento de la iglesia y la persecución encarnizada que se habría de venir sobre los creyentes, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro saca esta carta para traer consolación, ojo, consolación a una iglesia en persecución. Y es bajo ese escenario, sí, histórico, en el cual, sí, usted y yo ahora leemos, donde podríamos decir, wow, la iglesia estaba pasando por terribles persecuciones a manera de fuego, siendo ellos todavía en ese entonces cristianos, hijos de Dios, seguidores como lo son ustedes. Y en ese momento Pedro les escribe diciendo, amados, no os sorprendáis. ¿De qué cosa, mi amado? ¿Cómo comparaba la prueba? Del fuego, y ahí le da el sinónimo. ¿De qué? De prueba. Que os ha, no dice que les va a venir, que ya está ahí en ellos, que les ha sobrevenido. ¿Cuántos de ustedes han pasado por pruebas? Sí. Ahora, que le corten la luz no es una prueba. ¿Sí? Mucha gente piensa que porque si le cortan el agua, ¡ay, estoy pasando por prueba! No. Mi amado hermano, tiene que ver la diferencia. Ahora, la Biblia dice, en versículo número 12, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, recuerda, la prueba no debe de ser motivo de sorpresa para un creyente. Recuerda, usted dice que es firme en la fe. ¿Cuántos dicen que son firmes en la fe? Ya sabe a dónde voy. Dios tiene que probar eso que usted dice. Mucha gente suele, diríamos, adornarse frente a los demás diciendo, yo soy un hombre de fe, sí, yo sé la palabra, yo soy fuerte, yo soy... Se adorna. Y el Señor dice, de verdad, vamos a ver si es cierto. Y ¡pum! Comienzan las de Job. Comienzan las pruebas. Comienzan las situaciones difíciles. Usted no me dejará mentir que es en el momento más inesperado donde plum le tira con un balde de agua y dice, wow, tengo problemas, hermano. Y parece mentira que los problemas se me vienen uno tras de otro. Y es Dios que lo está probando para ver si usted verdaderamente es todo lo que dice ser. Santiago lo decía de alguna manera mucho más eficaz. Decía, de verdad, tú tienes fe, muéstramelo por medio de tus obras. O sea, quiero ver verdaderamente lo que tanto crees, si realmente es cierto en tu vida. Y Pedro diríamos que lo displaya muy bien, lo presenta de una manera magistral. Y dice que en esas pruebas, verso número 13, gozaos por cuanto sois participantes, y dice ahí, ¿de qué cosa? Todos quieren ser participantes de la gloria de Cristo, pero de los sufrimientos no. El paquete viene completo, este combo es completo. Claro, los cristianos van a gozar con Cristo, sentándose, como lo decía en el libro de Apocalipsis, donde Él está sentado, en su trono. Pero para poder disfrutar de la gloria, también hay que disfrutar de los padecimientos de Cristo. Y ahí es donde muchos creyentes tiran la toalla. Ahí es donde se puede ver realmente si sobre el fundamento usted ha puesto los metales apropiados para que continúe resistiendo el peso de cada losa o de cada prueba que va a venir a su vida. Mi amado hermano, usted tiene que tener en cuenta que lo que ya Cristo ha hecho en su vida tiene que seguir, mi amado hermano, edificándose, pero con buenos materiales. Ya vamos a ver esa lista de la cual hasta cierto punto la topamos en parte la semana anterior. La Biblia dice en el versículo número 13 de esta carta que debemos de gozarnos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Ahí sí. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. Pero antes de la gloria viene primeramente el sufrimiento. Antes de alcanzar la medalla de oro, el deportista se tuvo que sacar el aire, ¿verdad? Usted ha visto a los atletas cómo sudan, cómo a veces se acalambran,
sí, de alguna manera se tropieza, pero la insistencia, la perseverancia, el entrenamiento que tiene es tan riguroso que al final rinde su fruto. Mi querido hermano, dice la Biblia, versículo número 14, si sois vituperados, pero ojo, por el nombre de Cristo, no por irresponsable, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado. Pero por vosotros, Cristo, ¿qué cosa es? Glorificados. Mi querido hermano, recordemos este principio. El Señor va a poner a prueba al pueblo. Va a poner a prueba a cada creyente. Yo por eso no comparto esa populosa secta así denominada pare de sufrir. En Cristo no se para de sufrir. En Cristo se debe de parar de pecar, sí, pero no de sufrir, porque el que quiere seguir a Cristo debe de tomar su cruz cada día y seguirlo. Amén. Pararemos de sufrir, sí, pero cuando Cristo se manifieste y venga por su iglesia, ahí pararemos de sufrir, ahí entraremos en el reposo del Señor. Mientras tanto, cada día es una lucha, cada día, mi amado hermano, es un esfuerzo, cada día es una pelea que debemos de ganarle en el nombre de Jesús. Cuando vamos a la carta de los Corintios, recordemos por favor, en el capítulo número 3, vemos pues a la iglesia, sí, que el Señor les da esta ilustración haciendo referencia, verso 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, que es la hoja seca que cae de los árboles, la obra de cada uno, que dice la Biblia, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y me concentro con un texto anterior que Pablo ya lo había manifestado. En la misma carta de los Corintios, capítulo número 3, recuerde esto, capítulo número 3, versículo número 8, dice el Señor, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque, ¿qué dice ahí? Cada uno recibirá su recompensa, pero ojo, conforme a su labor. Ahora, ¿por qué más Dios pide a su pueblo soportar las pruebas? Porque a la verdad, cada prueba traerá consigo no solamente una crisis, sino también una recompensa si la logramos pasar victoriosos. Mi querido hermano, dice la primera carta de los Corintios 3, versículo número 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, se dará a conocer tal cual como es. ¿Por qué? Acompáñenme por favor a la segunda carta de los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Más adelante. Capítulo número 5. ¿Cómo se hará manifiesta la obra de cada uno? Veamos qué nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Versículo número 10. ¿Lo tiene? Porque es necesario, ponga el asunto esto. ¿Qué cosa dice la Biblia que es necesario? Que todos nosotros, hablando de la iglesia toda ella, comparezcamos ¿ante qué? Ante el tribunal de Cristo. Ahora, un tribunal, mi amado hermano, era prácticamente un lugar donde se procedía a la rendición de cuentas. El tribunal no es semejante, es semejante como a un juicio, pero con una gran diferencia. En un juicio hay un juez y el juez proclama una sentencia. ¿Sí? En un tribunal simplemente se acercaba el personal, en este caso los administradores
administradores a rendir cuentas de aquello que se les había encargado. Y en ese tribunal, mi querido hermano, si se habían hecho las cosas de manera apropiada, habría para cada uno de aquellos que habían sido encargados una recompensa, o en este caso sí, habría sí un salario, sí, o algo que recompensara la labor que se había realizado. El Señor le dice a la iglesia que todos nosotros vamos a comparecer o vamos a estar presentes ante el tribunal ¿de quién? De Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Y esto póngale mucha atención. Lo que haya hecho mientras estaba en, ¿qué dice ahí? En el espíritu. ¿En qué dice? En el cuerpo. Sí, sea bueno o sea malo. Ahora, aquí no está hablando de los inconversos, como solemos decir nosotros. Aquí no le está hablando a las personas que no son creyentes. No. Aquí les está el Señor delimitando de manera exclusiva a todos los que han recibido a Cristo Jesús y forman parte de Cristo. Son su iglesia. Ante el tribunal de Cristo, mi amado hermano, solamente estarán presentes los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Esto no es el juicio final. Esto es simplemente sí, una rendición de cuentas de todo lo que usted y yo hayamos hecho mientras vivíamos en este bendito cuerpo. Sea que hayamos hecho cosas agradables o cosas desagradables. La Biblia dice, y lo leímos en 1 Corintios capítulo 3 verso 12, que cada uno se hará manifiesto ¿sí? las obras que hayamos hecho. Y ahí en el tribunal de Cristo el Señor ¿sí? pasará calificación, o diríamos dará la inspección de vida a nuestra estructura. Él como el fundador, mi amado hermano, como el fundamento de nuestra vida, ingresará a lo que hayamos hecho, verificará si realmente la edificación es sólidamente resistente, y si eso pasa su aprobación, bienvenido no al cielo, en el cielo ya estamos, en estas instancias del pasaje bíblico. Bienvenida a las recompensas debidas a cada labor. Dicen muchos, cada quien recibirá su corona en función de lo que ha hecho con el cuerpo en esta tierra. Mire, el Señor no solamente a la iglesia la ha dotado de algo tan valioso y diríamos irrecompensable, la salvación, sino que tras la salvación está la corona de recompensa que el Señor reservará a cada quien de acuerdo a su labor. Mi amado hermano, muchas personas, muchos creyentes se satisfacen completamente porque son salvos y dicen, ya soy salvo, ¿para qué más? Hasta ahí no más. De ahí para allá no me interesa. Pues déjame decirte que sí debería de interesarte. Porque la labor en Cristo no solamente se delimita a una salvación. La salvación en Cristo sí, es la puerta de entrada para entrar a la gloria, pero a una gloria así, sí, con un esplendor inigualable si realmente sabes aprovechar los valores del reino de Dios. Yo te explico algo, como para que me puedas entender de una manera mucho más práctica. Si a ti te regalan un computador, sí, en la actualidad hay tablets, hay laptops, hay PC de escritorio, hay un sinnúmero de máquinas y de tecnología. Si tú no sabes usarla, mi querido hermano, ¿sí? y te limitas solamente a ponerla encima de tu mesa o de tu escritorio o en tu oficina, ¿sí? si acaso la tienes, mi querido hermano, y solamente la aprendes y dices, tengo computadora y mira, ahí está, y la aprendo. Déjame decirte que lo que tienes es un desperdicio. No es un desperfecto, un desperdicio. Es verdad, tienes computadora, pero si no la explotas debidamente, no digo que le vas a tirar candela, cuidado. Si no usas los recursos que ella te brinda,
estás prácticamente mal aprovechando si diríamos, un beneficio que a la verdad en las manos de alguien que realmente sabe usarlo puede hacer maravillas. Imaginémonos, mi querido hermano, que te regalan un carro y tú dices, pero no sé conducir. Pero eso sí, tengo carro. Y sigues parando, ¿verdad?, en la metrovía. ¿De qué te sirve tener el carro si no lo sabes usar? ¿De qué te sirve, mi querido hermano, llenándote la boca diciendo, soy salvo, tengo a Cristo, tengo al Rey, pero no haces la obra del Rey? No haces uso de los recursos del reino de Dios en tu vida. Y en vez de ponerle a la estructura que el Señor te ha dado, en vez de ponerle oro, plata, piedras preciosas, solamente te conformas llevando palillos de dientes. Y dices, ahí estoy haciendo la pared más. Mi querido hermano, el Señor dice en su palabra que habremos de darle a Él cuenta de todo lo que hayamos hecho con este cuerpo. Ahora, ¿qué uso, mi querido hermano, le estás dando al cuerpo? Para la obra de Dios, claro está. Yo estoy seguro que este cuerpo está muy bien invertido en el mundo, haciendo todas las cosas que el mundo te demanda. Pero ¿qué hay de dar uso al cuerpo para la expansión del reino del Señor en esta tierra? Recuerda que tú y yo daremos cuenta al Señor de todo lo que hayamos hecho mientras hemos estado con vida en este cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo. Romanos capítulo 14. Mira lo que nos dice el Señor. Carta a los Romanos, capítulo número 14. Verso número 10, en la parte final, porque quiero concentrarme ahí, y el verso 12. ¿Lo tienes? Romanos 14, verso 10, en la parte final, luego de las preguntas donde dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y ahí dice, porque todos, nuevamente sale a relucir. ¿Qué dice la Biblia? Compareceremos o estaremos presentes o parados ¿ante dónde? Ante el tribunal de Cristo. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice el Señor? Dará cuenta. Y esto es importante porque esto es una tarea muy personal. Ahí tú no le vas a decir, es que hermano, no pude venir porque mi marido no me dejó ir. Hermano, yo ya estaba saliendo y en ese momento mi niño lloró y me tuve que regresar. Si algo va a pasar en el tribunal de Cristo, es que vamos a dar cuenta cada uno. Si su marido es creyente, su marido dará cuenta de él. Si usted es creyente, usted dará cuenta. Y el Señor lo primero que nos va a decir, a mí primeramente, antes de venirme a hablar, ni me vayas a poner a tu marido, a tu papá. Quiero que tú me digas, ¿qué hiciste con tu cuerpo? Cuando yo fui a morar en tu corazón. De ahí para adelante, ¿qué hiciste? Recuerda que el cuerpo que tú y yo tenemos no nos pertenece. Somos templo del Espíritu Santo. Y debemos de ser administradores de este cuerpo. Este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo es del Señor. Y lo que usted hace con este cuerpo tiene que tener, mi amado hermano, mucho cuidado. La Biblia dice que el que destruye el cuerpo, sí, el templo del Señor, el Señor le destruirá a él. Mi querido hermano, el verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de quién? De sí. Mi amado hermano, cuando avanzamos a la primera carta de los Corintios, que queda más adelante de Romanos, capítulo número 3, dice el verso número 14, verso 13, terminando el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta
manifieste, ya sabemos dónde, en el tribunal de Cristo se va a dar a conocer qué es lo que hemos hecho o cómo hemos construido nuestra vida. Porque el día la declarará. Pues, ¿por qué o cómo el Señor va a pasar esa prueba? Por el fuego será revelada y la obra de cada uno, dice ahí, ¿cuál? Mire, yo aquí quiero que usted no se haga vanas ilusiones. Usted puede salir a predicar, y yo sé que lo hace muy poco, por cierto, pero aún haciendo la obra del Señor, usted podría decirse o podría sentirse tan satisfecho y decir: hermano, gané como 20 almas para Cristo el día de hoy. Y todo el mundo le dirá: gloria a Dios, hermano, qué maravilloso, tremendo fruto, sí, precioso fundamento. O sea, diríamos, ¿en qué manera de construir su vida? El Señor allá le ha de tener algo, pero majestuoso. Pero, oh sorpresa, pasa el tiempo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y de esos 20, cuando los vuelve a visitar, todos siguen en el mundo. En el tribunal de Cristo, usted y yo le aseguro que usted y yo vamos a estar con cartones y sacos llenos. ¿Cuántos han chambeado alguna vez? Amén. Ya uno recopila, ¿verdad? Cosas, ¿no? Y lleva, y cuando lo va a vender, el que está ya receptando dice: pero esto no vale, y lo saca, ¿verdad? Usted todo lo pone en el saco y dice: por esto le pago, esto de aquí no sirve, ¿verdad? Lo mismo va a pasar en el tribunal de Cristo. Usted va a bajar, me imagino que la gente va a ir así las almas para Cristo. Toma, Señor, todo esto hice. Y así dice: perfecto, vamos a ver de todo eso qué es lo que sirve, qué es lo que vale. Muchos van a llegar con cartones llenecitos, sí, de labores. Hermano, todos los días yo acudía a la iglesia, cogía escoba, barría, limpiaba. Qué preciosa obra. Que tengo cosas, pero que otros de pronto no han podido hacer. Pero en ese día el Señor todo lo va a pasar, dice ahí, por él, por el fuego. Dice: perfecto, tirémoslo al fuego y veamos qué queda. Si las vidas que tú ganaste para Cristo, luego de que el fuego pule todo lo que has hecho, se mantienen, diríamos así, si tú ganaste a uno y cuando vas al cielo ves esa uno que has ganado, es una barra, es un lingote de oro lo que tienes ahí. Se puede derretir con el fuego, pero una vez que se seca, sigue siendo oro. ¿Sí me estás entendiendo? Puedes llevar a 100 a los pies de Cristo, pero si en el cielo de los 100 no hay ni uno, eso que para ti es oro puede ser hojarasca. Lo mete en el fuego y cuando se mete el papel, podría decir así, al fuego, ¿qué queda luego de que el fuego se extingue? ¡Nada! Señor, mira, yo como cantaba, la gente venía arrepentido a los pies de Cristo en la alabanza. Señor, cómo yo predicaba, si la gente venía a Cristo, cómo se llenaban las tarimas. Mi querido hermano, Cristo tiene el mejor comprobador: el fuego. Y en el fuego la obra de cada quien, dice la Biblia, será probada. ¿Cómo ora? ¿Cómo dobla rodillas? Y hoy se derrama. Pero Dios sabe si realmente esa oración está siendo eficaz, está siendo pertinente. Porque usted puede de pronto estar orando 3 horas, pero pidiendo venganza, pidiendo de pronto solo juicio, porque el perdón todavía no le llega a su vida, a su corazón, y con rencor y odio guardado de pronto para algún familiar, para algún amigo que no nos pasa, no lo traga. Mi querido hermano, usted piensa que las oraciones sí tienen valor, pero esa piedra es una resistencia. Mi querido hermano, Primera de Corintios capítulo 3 dice en el versículo número 13: porque el día la declarará, pues por el fuego será
revelada o será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Recuerden Zacarías, lo que hemos leído, 13:9, el texto que leímos inicial. Dios someterá a fuego las obras de cada uno. Y dice el verso 14, porque aquí está el desenlace de esta situación. ¿Qué dice el Señor? Si permaneciere la obra, y esto me encanta porque aquí ya no dice la fe. Muchos se llenan la boca de la fe, y está bien que se la llenen, pero si esto fuera acompañado con una vida práctica, sería lo más sublime. Sería, mi hermano, lo más ideal. Recuerda, mi querido hermano, cuando leímos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1. Jesús, recuerda, comenzó primeramente ¿a qué? A hacer y luego a en él vemos el ejemplo más transparente y perfecto. Jesús acompañaba el hacer con la enseñanza, diríamos la fe con las obras. Mi amado hermano, verso 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. ¿Qué dice? Solo ahí, si permanece la obra, dice ahí, ¿qué cosa? Ahora, mi pueblo muchas veces se enorgullece, pero de glorias pasadas. Sí, son como de pronto los fanáticos al fútbol. Sacan pica a otros equipos, como suele decir en lengua tradicional. Se enorgullecen porque los equipos ganaron una determinada copa como hace 20 años. Sí. Y con esas glorias pasadas viven de recuerdos en el presente. Y a veces esos escenarios los pasan también a la vida cristiana. Y dicen: yo hace años, hermano, cuando yo recién empecé, cómo yo hacía, cómo Dios me usaba, cómo Dios se glorificaba. Digo, y ahora ya no. Es que otros dicen: hermano, cuando estaba en mi primer amor, cómo Dios se movía. Y ahora que ya no está en el primer amor. En Cristo, el primer amor no puede ser un decrecer, no puede ser un olvido. Más bien el primer amor ahora debería ser más fuerte. Cuando uno se casa enamorado, ¿verdad? Y cuando pasan los años debería estar reenamorado más que al inicio, porque ya está con ella, ¿verdad? Estaba enamorado antes de estar con ella, y cuando ya está con ella debería de estar loco de amor, ¿verdad? Pero lo que pasa es lo contrario a veces, que cuando ya están con él o con ella, ahora hasta se quieren divorciar. Y a veces pasa lo mismo con Cristo. Inician con todo. Yo siempre, y usted me escucha muchas veces, sobre todo en consejerías, y aún desde el altar lo he dicho: aquí en el cristianismo no es cómo se empieza, es cómo se acaba la obra. Y utilizo un adagio del mundo: no podemos empezar con carrera de caballo y parada de burro. Si nos montamos en un corcel, mi amado hermano, ahora deberíamos estar trepados en un jet, más rápido todavía. Pero parece que empezamos con una liebre y terminamos con una tortuga. Mis amados hermanos, solo, dice el verso 14, si la obra de alguno que sobreedificó, es decir, que construyó encima del fundamento, ¿qué sucede? Solo ese recibirá, ¿qué cosa? Solo los que quedan, luego de que ha sido probada, recibe recompensa. Si la obra de alguno, verso número 15, ¿qué dice? Si la obra de alguno, aquí vemos el típico ejemplo de lo que dice el Evangelio según San Lucas. Usted conocerá esta gráfica. ¿A qué hace referencia? Al que construyó sobre
la roca y sobre la arena. Mi amado hermano, si la obra de alguno se quemare, él, mire que está hablando al cristiano, a la iglesia de Corintios, él sufrirá. ¿Qué dice? Ahora yo pregunto, vivir una vida cristiana para llegar luego de nuestra muerte o del rapto, lo que suceda primero, llegar a los pies de Cristo y decirle: Señor, te agradezco la oportunidad de haberme dado tu salvación hace 40 años. Pregunto, 40 años de vida cristiana, llegar a los pies de Cristo y decir: Señor, gracias solamente por haberme salvado, pudiendo haber, mi amado hermano, en 40 años haber revolucionado sin todo mi entorno, pudiendo haber, mi querido hermano, si cambiado, si las cosas a mi alrededor, solamente llegar ante su presencia y decir: bueno, Señor, aquí estoy, salvo, presente, pase. Mírelo de esta manera y ahí usted me va a entender, se lo aseguro. Usted trabaja, o la mayoría, y lo comparo de esta manera. Cuando usted recién inicia el matrimonio y empieza a trabajar, usted no me va a dejar mentir, mucha gente empieza alquilando un cuartito, una camita, por ahí una media cocineta, ¿verdad? Una ollita, una cuchara y pare de contar. ¿Verdad que así? ¿Cuántos han empezado así? Me identifico. Pregunto, después de 20, 30, 40 años, ¿no cree usted que de todo ese tiempo sería absurdo que luego de tanto tiempo todavía siga con la cocineta, la camita, la olla y la cuchara? Muchos han sabido aprovechar el tiempo y en ese tiempo han obtenido casa, es decir, han adquirido una propiedad, ya no tienen la cama de media plaza donde entraban como 5. Ahora todos tienen su cuarto, tienen su cama, han logrado muchas cosas en la vida, ¿verdad? Y cuando llegan a esa edad que ya ha pasado, muchos se sienten orgullosos y dicen: hermano, a la verdad, yo en ellos, hablando de los hijos, sí he invertido, ellos son mi mejor herencia, ¿verdad? Ahora, ese enfoque es terrenal, mundo. Imagínese venir a Cristo con una cuchara, una olla y un cuarto de cama. Después de 30 años de ser cristianos, 40 años de ser cristianos, y pasar a la presencia del Señor, ir ante la presencia del Señor y decir: a ver, ¿qué hay? Una cuchara, una olla y un cuarto de cama. Mi amado hermano, qué decepcionante será el día en que vengamos a la presencia de Dios y llegar con las manos vacías, y después decimos: sí, uy, la parábola de los talentos. ¿Se acuerda de la parábola? Que a uno el Señor le dio ¿cuánto? 100, a otro ¿cuánto le dio? 50, a otro le dio 30 y al último le dio. Y el Señor se fue y vino a los tiempos a pedir. Y llegar al día de la muerte, mi amado hermano, ante el tribunal de Cristo y decir: a ver, cuentas, por favor. Cuentas. Al que le di mucho, mucho se le va a demandar. Y al que le dio casi nada, que le dio uno, le dijo: cuentas también. Y mete la mano al bolsillo y así te con la moneda. Y le dice: toma. Y eso, lo que me diste. Mi amado hermano, ¿usted no cree que será decepcionante? Que será frustrante en ese momento. Por eso es que yo creo que el Señor dice en su palabra, allá en el libro de Isaías, que cuando
estemos en la presencia del Señor, Dios también dice la Biblia que enjugará toda. Ahí también se va a llorar. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Por el desperdicio que hemos dado en esta vida, en esta tierra, a este cuerpo, el desperdicio que hemos hecho con nuestras vidas. Allá yo no puedo ir a decirle al Señor, Señor, es que fui un buen papá, fue una buena mamá, me salía rica la menestra, Señor. Y recuerda que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Aquí no es de lo rico que cocinas. Aquí es, mi amado hermano, de qué tanto puedes llegar a expandir el reino de Dios haciendo discípulos para el Señor. Mi amado hermano, dice la Biblia en ese precioso libro de Corintios, para concluir, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y mira, por eso te digo que le está hablando a la iglesia. Si bien él mismo será, ¿qué cosa? Sí, está bien, es salvo, indiscutiblemente. Salvación es gratuita. ¿Y eso por qué es gratuita? Entre, dice ahí, entrada libre. Mi amado hermano, si bien es cierto, dice, él mismo será salvo, aunque así, ¿qué dice? Eso sí, aún hasta la salvación, dice la Biblia. ¿Qué dice? Aunque así como, es verdad, es salvo, pero alguien pasó por el fuego para que él sea salvo. ¿Quién pasó por el fuego? Jesucristo. Yo le aseguro que si a cada persona le tocaría pasar por el fuego para ser salvo, hasta eso lo perdiéramos. Por eso Jesús tuvo que tomar en su persona, ¿verdad?, nuestras debilidades para Él manifestar su poder y darnos entrada libre por el fuego de la cruz a la salvación. Verso número 16. ¿No sabéis, y aquí me voy a quedar, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué hace esta pregunta? Luego, mi amado hermano, de la confrontación de la que por el contexto hemos estado en esta noche analizando, lo sabremos el próximo día jueves, con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor ha hablado a tu vida, mi amado hermano, ríndele una fuerte ofrenda. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Yo sé que tu palabra muchas veces es difícil de digerir. Al paladar es dulce, pero al poderla pasar por nuestra garganta y asimilarla, muchas veces se vuelve amarga. Pero ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo sé que esta alerta es para que la iglesia pueda valorar en su cuerpo, no solo en su espíritu, en su cuerpo, todo lo que Dios quiere de nosotros. Señor amado, esta demanda es para la iglesia y no puede pasar desapercibida en medio de los tuyos. Haz que esta palabra, mi Dios, dé en ti el fruto que tú esperas recibir de cada uno de nosotros. Señor, pongo esta enseñanza en tus manos y que dé, Señor, al 100 por 1 la recompensa que tú quieres recibir de parte de los tuyos. En el nombre de Jesús.